Padre, díganos su nombre y dónde nació. Como no, soy el padre Ramón Merlos y nací en el estado de Michoacán, en un pueblecito que se llama Áporo. Áporo en Tarasco quiere decir lugar de cenizas. ¿Y en qué año fue eso? En 1941, 1940. el 28 de mayo de 1941, sí. ¿Y cuántos hermanos tenía, padre? Todos fuimos 9, pero uno murió. Es quedamos 4 hombres y 4 mujeres, ¿no? Qué bien. Y yo soy el segundo mayor, ¿verdad? Okay. Es que mi hermana Olivia es la mayor y después le sigo yo, ¿no? Y y después sigue. ¿Y cómo fue que en un momento dado se interesa por ser religioso, padre? En el principio estuve yo en un colegio privado, ¿verdad? En Tarnacua, Guanajuato. Okay. Y ya entonces de ahí me inspiré yo a irme al seminario, a la ciudad de Celaya, Guanajuato, un seminario franciscano. Y ya después de ahí, estamos hablando de 1955. Ya después, 14 años, padre. Sí. Y ya después de ahí, sí, seguí el noviciado en el pueblito de Querétaro y después del noviciado la filosofía con los franciscanos, ¿verdad? Por 4 años y después la teología, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Y dónde estudió ya la teología y la filosofía, padre? La filosofía la estudié en Querétaro y en El Paso, Texas. En El Paso, lo mandaron. Sí, y después la teología también en El Paso. Y ya de ahí me mandaron a un seminario en el estado de Illinois, donde conocí yo la cosa de la ortodoxia, ¿verdad? Donde ya empezó la cosa de las dudas y todo esto, ¿no? Ya cuando el padre provincial me quería ordenar, ¿verdad? Entonces le dije, no, padre, espéreme tantito, ¿no? Porque ya andaba con la cosa de la ortodoxia, ¿no? ¿Cómo fue su encuentro el primer encuentro con la ortodoxia, padre? El primer encuentro para mí de la ortodoxia, estaba yo estudiando en la Universidad Católica de Washington, D.C., y estábamos como unos 3 o 4 de nosotros. Y una vez, pues estando allá, ¿verdad? Dijimos, vamos a ver la cosa de la liturgia en el rito bizantino, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica Romana. Y fuimos y me encantó a mí demasiado. Me encantó. Ya después de la liturgia, me fui yo a hablar con el padre, ¿verdad? Para platicar sobre lo que había pasado, lo que había visto, ¿verdad? Y ahí fue el principio. Sí. Y ahí noté yo, ¿verdad? Que el padre, aunque era católico romano, ¿verdad? Hablaba mucho en contra del Papa, ¿verdad? Entonces le digo yo, padre, ¿por qué se expresa así, no? Y es cuando él me dice, ¿no conoces nada de la Iglesia Ortodoxa? Y yo digo, pues no, pues estudie. Y ya conociendo, usted pues sabe por qué hablo yo así, dice, de la cosa de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y así es como empecé yo. Y después de ahí, pues ya... ¿Y eso en qué año habrá sido, padre? Estamos hablando aquí de 1970 y 75. ¿75? Sí. ¿O 65? 65 o 75, aquí está ya. Mira, ya hasta se me olvidó esto. No se preocupe. Sí, Porque si entró en el 55, entró sí. al seminario. Yo creo que era como el 65. Como el 65, sí, más bien el 65, 66. 65. Sí. Sí. Y ya después ya vino le dije al padre profesor, no, mire, mándeme por allá, no, a Chihuahua, okay, con los tarahumaras a enseñar por un año, y después al año pues ya decidimos, ¿no? Ya había terminado su teología. Sí, ¿verdad? todo. Y ya después llegué allá, ¿verdad? Y empecé a más libros, ¿verdad? Sobre la ortodoxia, y entonces ya llegó el momento en que ya simplemente no podía yo más, ¿no? Aún llegando a la cosa, o sea, mi convencimiento era teológico, y después el conocimiento histórico, y luego el conocimiento práctico, ¿verdad?
que es para mí recibir la comunión ya no sentía yo que era una cosa verdadera, ¿verdad? Y entonces fue cuando vino después la cosa del cambio. Sí, pero sí, así pasó. Sí, Y ya pidió mejor licencia. pidió licencia de irme. Estuve como un año en Onuova, Chihuahua, y ya después del año ya le dije al padre coronel que ya no, que iba a pedir la petición para ser dispensado de las órdenes, ¿no? ¿Y después qué pasa, padre? ¿Qué sigue a partir de ahí? Después de ahí me mandan aquí a California. Es que escribo yo a un padre que estaba aquí en Pasadena, padre John Bressingham, y ya me vine aquí con él por casi un año. Y ya después ya me instruyó más y todo, de que fui a San Francisco, y ya después de ahí me mandaron a la Universidad de Michigan State para estudiar, sacar mi maestría y regularizar mis estudios, ¿no? Y ahí estudié también ya la religión ortodoxa, ¿no? Ya más a fondo. ¿Cómo es que conoce, pues en aquel entonces era todavía padre Olmos, yo creo, ¿va? El padre Olmos, no, él y yo anduvimos en esa época. Cuando yo anduve buscando para unirme a la ortodoxa, estábamos él y yo en México, en la Ciudad de México. Y había otros sacerdotes, ahora no me acuerdo de los nombres ya, pero había un grupito ahí de como de unos 10. Y algunos son sacerdotes y se ordenaron, ¿verdad? Sí. Y ya después de ahí, yo hice la petición y yo fui aceptado y fui ordenado, y el arzobispo Olmos se lo esperaron como un año, y después lo recibieron también. Después él fue consagrado obispo, ¿no? Fue el primer obispo dentro de la OCA. Platíquenos un poco, padre, cuando nos decía que me había tocado estar de alumno con Chedraui, con el arzobispo Sí. Chedraui. Ahí precisamente con el obispo Chedraui, el obispo José Olmos y yo el grupito, ¿no? Teníamos las instrucciones ahí en la catedral de San Elías, parece que se llama, de los antioqueños, ¿no? Los antioqueños. Y el padre Chedraui, era aquel tiempo fue padre, y después lo ordenaron también obispo, ¿no? Okay. Y el grupito de nosotros, de ahí salió, de ahí empezó todo, ¿no? Que sería la primera generación de mexicanos. La primera generación de mexicanos, sí. Y de nombres no tendría que yo pensar a ver quiénes eran. Algunos de los ya murieron, ¿verdad? Sí. Pero está el padre José, está el padre, otro padre que era un monje también, ¿no? Y murió, no me acuerdo del nombre. Nazario, el padre Nazario, sí. El padre Nazario, y así, ¿verdad? Y ya después como yo ya después de ahí, algunos nos venimos para acá, ¿no? Y ya empecé yo aquí, ¿no? Padre, ¿alguna anécdota, alguna cosa que nos quiera platicar precisamente de la Iglesia Ortodoxa en América y México? Pues como digo, allá con el obispo Olmos, habíamos el grupito ¿no? Que estábamos ahí pues instruyéndonos bajo la tutela del obispo Chedraui. Y ya después ya después de ahí pues a mí me apliqué al patriarcado de Moscú, y me recibieron, pero me mandaron aquí a Pasadena, California. Y ahí estuve yo bajo la tutela del padre Juan Bressingham, y todas las instrucciones preliminares, y yo fui aceptado, crismado aquí en Pasadena por el padre Juan Bressingham. Y ya después me mandan al seminario, ¿no? En conjunto con la maestría que saqué en Michigan State University. Y después de eso vino la ordenación, ¿no? Qué bien. Sí. Qué bien. Platíquenos un poco, padre, cuando la primera vez que llega usted a Moscú y ve en las iglesias, y parece que otra idea de cómo iba a estar allá la iglesia, ¿va?
Sí, esto fue una sorpresa para mí muy grande, ¿no? Porque aquí se hablaba acá en México de la cosa de que la religión en Rusia estaba muerta, ¿no? Y por la cosa del comunismo y todo esto, ¿no? Pero mi sorpresa fue muy grande, ¿no? Porque al llegar yo allá al aeropuerto, pues algunos sacerdotes fueron a recibirme allí, ¿no? Después ya me llevaron a una iglesia inmediatamente en Moscú, ¿no? Y luego a los servicios y eso, ¿no? Y fue una maravilla, veía yo miles de gente, ¿no? Miles. Así veía a la liturgia, ¿no? Estaba llenita la iglesia, ¿no? Sí, estamos hablando de 1,500, 2,000 gentes, ¿no? Ahí sí, ¿no? Y yo con la idea que traía de que la iglesia estaba muerta allá en Moscú, en Rusia, pues era fue una gran sorpresa, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Ya después ya fui conociendo más en otras iglesias, algunos monasterios y todo esto, ¿no? Y, y pues ya me encarrilé mejor, ¿no? Así es que gracias a Dios de todo salió bien. Qué bueno, qué bueno. Por ahí, dentro de sus estudiantes que tuvo en algún tiempo, está el que ahora es el padre José Luis Serna. Sí. ¿Qué nos quisiera platicar un poco de algún recuerdo que tenga de él, padre? Pues, pues nada más como estudiante, ¿verdad? Pues muy buen estudiante. Tuvo la oportunidad de que yo estaba allá, ¿verdad? Y y él ya después se ordenó y se estableció también hay una iglesita por ahí también en la Ciudad de México, ¿no? No me acuerdo de los nombres, ¿no? Pero él estuvo allí y tuvo con el apoyo de nosotros y todo lo demás, ¿no? Y así es que y después viene el obispo Alejo, ¿no? El obispo Alejo pues le siguió al obispo José Olmos, parece, ¿no? Sí, hubo un tiempo que estuvo sin obispo. El obispo era, creo que el obispo Demetrio de Texas, algo así. Oh, ok, sí. Eso es, y ya después se tenían allá nada más había visitas, ¿no? del obispo de Dallas. Había un rector que creo que era precisamente el padre Alejo. Padre Alejo, sí, así es. Muchos años Sí. como rector. Sí, así es. Y hizo ahí amistad también con el padre Alejo, ahora arzobispo también. Hizo Sí, amistad usted no, allá. sí, nos fuimos muy cercanos, ¿no? ¿Lo visitaba México, padre? Frecuentemente. Pues nada más a veces. Pero sí llegaba ahí Sí, por allá. sí, llegaba por allá, ¿no? Siempre que iba yo de aquí allá, ¿verdad? A México, pues llegaba yo ahí, ¿no? Ya para aquel entonces, ya después ya era yo ordenado, ¿no? Estaba ya ordenado, yo llegaba ya con celebrar ahí con él, ¿no? Siempre. Ya después de ahí nos íbamos al desayuno ahí mismo, cerquita por ahí, después de la celebración nos íbamos a ir a comer en alguna parte, ¿no? Y estaba todo muy bien, ¿no? Digo, gracias a Dios parece que todo se coordinó de tal modo, ¿no? Que todo salió bien. Muy bien. Padre, ¿y algún mensaje que nos quisiera mandar ya a la Ciudad de México, a la iglesia de OCA, de su parte, que quisiera recomendarnos que hiciéramos por allá? Pues en primer lugar, tener un grupito de sacerdotes que promuevan más la ortodoxia. Yo sé que la ortodoxia no es algo nuevo en México, ya es conocida, ya más o menos es bien conocida, ¿no? Digo, comparado con mi tiempo, ¿no? Cuando no había nada, ¿no? En el tiempo mío, cuando empezamos allá, había mucha persecución de parte de la Iglesia Católica Romana en contra de nosotros. Y era algo que había que explicar, la gente venía y había que explicarles cada vez que veníamos, ¿no? Y pero con el tiempo ya todo se fue apaciguando y aceptando también, ¿no? Y poco a poco, como digo, haya ido surgiendo nuevos sacerdotes, la iglesia, la catedral de la Ascensión, ¿verdad? O sea que ahora vemos la cosa ya, ¿no? Yo recomiendo, ¿no? que se sigan reclutando todavía más sacerdotes, ¿verdad? Más tanto para la Ciudad de México como para mandar alguna misión
como ya se tiene, ¿no? Sí. Pero ya más formal, más a fondo y toda la cosa, ¿no? Y se sigue la cosa, y eso es un principio todavía, ¿no? Para nosotros en México, ¿no? Padre, y cuando en su tiempo, me imagino que ha de haber sido difícil estar soportando esos ataques de los romanos. Ahora quizá nosotros como sacerdotes nos haga falta a algunos como a mí, ¿verdad? Tener un poco más de arrojo para salir a la calle, para salir a buscar a la gente que necesita. ¿Qué nos recomendaría a los presbíteros como yo, con esa experiencia que usted tiene, ¿verdad? Sí. Precisamente de haber vivido esa dificultad? Sí. Pues si tienes uno o dos sacerdotes, ¿verdad? En primer lugar, llamar a la gente, los que van a la liturgia, ¿verdad? Y luego tratar de tomar eso como un medio para ir enseñándoles más y más y más. Una de las cosas que hacíamos en México, como la cosa de la liturgia es un poco más larga y un poco más difícil de entender, ¿verdad? Usábamos la cosa de los panegiras. Es que hacemos panegiras pues a mediodía y en la noche, ¿no? Y la gente pues iba entendiendo y se aprovechaba la oportunidad también para enseñarles. Porque realmente la cosa de los panegiras es una cosa es corta, unos 10, 15 minutos, ¿verdad? Y luego se aprovecha ahí nada más para explicar una palabrita o dos cositas, o lo que acaban de ver es esto, todo, ¿no? Y después poco a poco la gente misma a veces va pidiendo más, ¿no? Exacto, muy bien, Padre. ¿Alguna recomendación que nos quiera hacer, Padre, también en cuestión de nuestro cuidado espiritual? Muy importante. Es importante, ¿verdad? No olvidarse uno de recibir los sacramentos constantemente, la confesión, la comunión, todo. Y y eso es muy importante. Y claro, ¿verdad? Con la ayuda, si hay 2 sacerdotes o 3 sacerdotes, todo lo demás, ¿no? Pues las reuniones, ¿verdad? Instructivas en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, pues también de amistad, ¿no? Tiene uno su panijira, ¿verdad? Se va uno a tomarse un cafecito ahí mismo, ¿verdad? Y es muy florece uno mucho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, yo le recomendaría pues eso, que te tengan sus reuniones, entonces, qué sé yo, ¿no? Cada miércoles, o además de la cosa de la liturgia acá, ¿verdad? En la iglesia. Y poco a poco, ahí va la cosa, ¿ves? Muy bien, Padre. ¿Algo más que quiera agregar? No, por lo pronto parece que basta, sí. Lo voy a poner acá con usted un momento. Sí, cómo no, está muy bien. Pues aquí estamos con el Padre Ramón Merlos, que es toda una institución. Con mucho gusto, me ha tocado por bendición de Dios y la bendición de mi arzobispo ayudarle un poco, aprender mucho de él, gracias a Dios. Muy bien, Padre. Está bien, cómo no, muchas gracias.